Bueno, como les comentaba, normalmente a muchos de nosotros nos llega un plano arquitectónico que puede ser de este tipo, por ejemplo, ¿no? Fíjense que acá me han pasado un corte, ¿no? Y una vista en planta de la planta tipo, ¿no? Distribución de los ambientes y lo que nos interesa principalmente la ubicación de las columnas y separación de los ejes, ¿sí? Entonces yo les sugiero trabajar un archivo en AutoCAD como el que están viendo en la pizarra. ¿Qué tiene principalmente este archivo en AutoCAD? Tiene lo que son tiene lo que son dibujados solamente las columnas. Fíjense que acá yo me he dado la molestia de dibujar cada una de las columnas en las posiciones que corresponden. Además he dibujado esta línea. Esta línea para mí se constituye en una referencia para definir hasta dónde va a ser el volado en los pisos superiores, ¿ya? Esta parte de acá, por ejemplo, es el espacio destinado al hueco o al pozo de luz. Fíjense que acá tengo un espacio vacío, ¿no? Un pozo de luz. Entonces, ese espacio está graficado y definido acá en mi archivo de AutoCAD. Y bueno, adicionalmente tengo también definido el espacio para el ascensor, para el núcleo de hormigón y el espacio también pensado para las gradas. Entonces, este archivo se constituye en una plantilla, ¿ya? En una plantilla sobre la cual yo voy a empezar a dibujar todas mis columnas, mis losas en el CIPECAD, ¿ya? Adicionalmente, este archivo, como podrán ver, es un archivo que está dibujado en 3 dimensiones, ¿ya? Esta parte de acá es la cubierta metálica que yo voy a incorporar a mi archivo de CIPECAD. Es decir, en el CIPECAD, en este curso, no solamente vamos a ver el diseño del hormigón armado, vamos a ver también una estructura metálica incorporada a la estructura del hormigón armado. El único problema con esto es que, primero, la estructura tiene que estar dibujada, como están viendo, totalmente en 3D, ¿sí? Es recomendable que se separen en capas cada porción de la estructura. Por ejemplo, yo he separado en una capa lo que son las cuerdas, en otra capa lo que son los entramados de la cercha y en otra capa lo que son las correas de la cercha, ¿sí? Y adicionalmente esta cercha respecto a la base, a este plano, está a una altura definida. Si yo me posiciono en ese lugar, acá abajo en la parte inferior me dice que la cota Z, la altura Z o la coordenada en Z de este punto son 15 metros, es decir, esta cubierta metálica tiene que estar exactamente en la misma posición en la que va a estar en el edificio, ¿no? Si mi edificio tiene 5 niveles y cada nivel es de 3 metros, mi edificio tendrá una altura total de 15 metros. Y a esa altura de 15 metros tiene que estar dibujada mi cubierta metálica, ¿sí? Entonces, este archivo de AutoCAD yo les sugiero que lo generen siempre para todos los proyectos que vayan a tener porque les va a ahorrar mucho tiempo. Adicionalmente, yo tengo dibujado algunas cosas más por acá, como estos de acá, ¿verdad? Estos elementos de acá son los muros que los he extraído del plano arquitectónico. Me van a servir también como referencia cuando yo esté en CIPECAD y decida colocar las cargas lineales, por ejemplo, las cargas que van a representar a esos muros, las voy a introducir como cargas lineales y para ese efecto necesito tener una referencia de la ubicación de estos planos en cada plano, ¿sí? Y finalmente también tengo definido un área rectangular que simula la posición del tanque elevado, en este caso un tanque de 1500 litros de 1,5 metros de la línea de tanques Plattsburgh, tiene un ancho de 1,15 por 1,60. Entonces considero esta porción también para introducir la carga superficial en mi modelo de CIPECAD, ¿sí? Entonces, previo al inicio de cualquier proyecto, yo les recomiendo siempre trabajar en un archivo de AutoCAD en donde principalmente se definan las columnas y los muros arquitectónicos, la posición de los muros. Y eventualmente, si tienen o no alguna cubierta o estructura metálica, tienen que trabajar la misma totalmente en 3D.
agrupados cada tipo de elemento estructural en una capa, ¿sí? Y además cada uno de estos elementos tiene que ser una línea simple, no puede ser una polilínea, porque polilíneas no son reconocidas ni por el CIPECAD, ni por el SAP, ni por el RAM, ni por el ROBOT, ¿ya? Normalmente todos los programas trabajan solamente con líneas simples. Entonces este archivo es el que vamos a utilizar ahora para trabajar nuestro modelo de AutoCAD. Bueno, entonces, habiendo dicho todo eso, entremos de lleno al CIPECAD. Como podrán ver, en realidad CIPE Ingenieros, que es la empresa que desarrolla el software, tiene una amplia variedad de programas para realizar cálculos y diseños, no solamente en el área estructural, también tenemos programas para el área de la ingeniería eléctrica, ingeniería sanitaria, análisis térmicos, análisis acústicos, en fin, una variedad de programas, ¿ya? En relación al área estructural, lo que nosotros vamos a ver en esta ocasión es el primer icono que está acá, y que dice CIPECAD como tal, ¿sí? Dependiendo de la versión que tengan cada uno de ustedes, la pantalla de inicio, esta pantalla de acá puede variar. Desde las versiones 2017, esta es la pantalla de inicio del CIPECAD. Las versiones 2016 para abajo, abre automáticamente el último modelo sobre el cual ustedes han trabajado, ¿sí? Si tenían algún proyecto abierto, siempre va a abrir automáticamente ese último archivo. Entonces, trataremos de ir por favor todos a la par. Vamos a ir haciendo las cosas con calma para que ninguno de nosotros se retrase. Lo primero que vamos a hacer es darle clic al botón que dice Nuevo Proyecto, ¿sí? Y se me abre una ventana y me pide introducir una dirección en la cual yo voy a guardar mi proyecto. En este caso, yo voy a guardar mi proyecto en el disco E, en la carpeta de curso CIPE. Voy a crear una carpeta que diga modelo de clase, ¿sí? Y le voy a poner como nombre modelo 1. Ahí está. Adicionalmente, uno tiene este espacio para introducir alguna descripción que les recomiendo que lo utilicen porque es muy útil. Como comprenderán, cuando se hace un análisis estructural de un edificio, de cualquier estructura en general, usualmente se tiene que correr el modelo muchas veces, siempre hay modificaciones, hay que hacer cambios continuamente. Más aún si ustedes van a estar como especialistas estructurales acompañando la construcción del proyecto, siempre hay cambios. Entonces esta parte de la descripción utilícenla para detallar esos cambios, ¿ya? En este caso yo simplemente voy a colocar modelo de inicio, ¿sí? Le doy clic en aceptar, me hace una pregunta, si deseo iniciar el proyecto mediante la importación BIM, le digo que no, y me sale la siguiente ventana. En este caso voy a escoger la opción que dice obra vacía. Esperamos y se va a iniciar. Bueno, entonces, una vez que saltamos esa primera parte, nos aparece una de las pestañas más importantes, una de las ventanas más importantes del CIPECAD, en donde nosotros tenemos que introducir todos los datos de manera general. Cuando les digo todos los datos, me refiero principalmente a normativas, tipos de hormigones, cargas de viento, cargas de sismos y otras consideraciones generales, ¿sí? Entonces, como podrán ver acá en la parte de arriba superior izquierda, dice normas, ¿no? Y al costado hay un botón. Entonces hagan clic todos en el botón, por favor, y les va a salir ahí otra ventana. Entonces, en esta otra ventana, lo que ustedes tienen que hacer es escoger la normativa con la cual van a trabajar o van a diseñar todos sus elementos. Por ejemplo, en el caso del hormigón, usualmente nosotros aprendemos el ACI, ¿no es cierto?, en la universidad. En este caso, fíjense que el CIPE tiene ACI 2018, 2011 y 99. Actualmente la última versión del ACI es la 2014, ¿no es cierto? Y esta versión, como podrán ver, esta versión 2018 aún no la trae. De todas maneras, fíjense que acá abajo tenemos dos normas correspondientes a Bolivia. La primera es la tan conocida CBH 87, que significa Código Boliviano del Hormigón de 1987. Y la segunda es la norma NB 1225001, ¿ya? Entonces cada uno acá puede escoger la normativa con la cual desea trabajar.
Particularmente yo trabajo con la norma boliviana, con este de acá, la N25, la NB 1225001. ¿Por qué? Porque esta norma, como podrán ver en su acápite inicial, dice que básicamente es una copia de la norma del ACI del año 2005. Es decir, la tendencia de la normativa boliviana es emplear las normas americanas. Se está empezando por esta normativa que básicamente es ACI 2005. Entonces, todos los que han podido aprender ACI en la universidad pueden utilizar esta normativa sin problema, ¿ya? Esta normativa se vende actualmente en el INNOR hace unos 4 o 5 años ya creo, y si no me equivoco tiene un costo de 1.700 o 1.600 bolivianos, ambos tomos, el reglamento y el comentario, ¿sí? Luego tenemos la opción de acero conformado. Como sabrán, en Cochabamba se construyen muchas estructuras metálicas, tenemos coliseos, tinglados, qué sé yo, ¿no? Pero todos estos los construimos con acero conformado, ¿sí? Hay que hacer una puntualización muy importante acá, porque lo que llevamos todos en estructuras metálicas en la universidad es una materia que trata el diseño, pero de estos de acá, de acero laminado en caliente, ¿ya? Pero lo que construimos, el material que tenemos para construir acá es acero conformado en frío. Y la norma que gobierna el diseño de estos elementos es la norma AIC. En este caso vamos a escoger la norma AIC LRFD 2007 USA. ¿Ya? Para el acero laminado vamos a escoger la norma, bueno, no importa esto porque no vamos a tener nada en acero laminado, pero normalmente utilizamos la norma AISC, ¿no? Igual es una normativa americana y en este caso del 2010. En el caso de la madera no tenemos una norma boliviana de referencia, pueden utilizar cualquiera. Del aluminio mucho menos, es más, el ACI solamente tiene una norma disponible y nada más. Entonces la primera ventana se centra en la selección de las normas de diseño, ¿sí? Y nos hace una pregunta y nos dice, al cambiar la norma de hormigón se va a asignar a la obra las tablas de armado por defecto, ¿ya? Entonces mucho cuidado acá. En este caso, como estoy empezando un modelo total nuevamente nuevo, le digo que sí, que no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, en esta parte de acá, fíjense que tengo que escoger las propiedades de los elementos de hormigón armado. Puedo escoger yo la resistencia de cada uno de los elementos de hormigón, en este caso las losas, las fundaciones, pozos romanos que no tienen nada que ver, columnas, muros, ¿sí? Entonces, en función a los requerimientos que ustedes tengan, por ejemplo, pueden decirle a CIPECAT que todas las columnas van a ser diseñadas con H25, ¿sí? Es un hormigón que es bastante común ya en nuestro medio y se lo puede alcanzar sin ningún problema, ¿ya? Y esto se los comento por experiencia de diseño y por experiencia constructiva también, ¿ya? Entonces ya depende acá de cada uno de ustedes la resistencia que quieren adoptar. Normalmente todos los valores que están viendo acá están en megapascales, ¿sí? Adicionalmente, fíjense acá por favor, en la parte donde dice fundación tenemos un botoncito más, un botoncito complementario, ¿sí? Y este botoncito complementario nos abre la siguiente ventana y nos dice lo siguiente: terreno de fundación, situaciones persistentes y situaciones accidentales, y nos da dos datos, ¿ya? Y esos dos datos consisten en lo siguiente. Vean que el CIPECAT les proporciona valores referenciales en función al tipo de suelo, ¿no? Él dice que la grava es 3, arena densa 2.5, 2, limo, y así sucesivamente, ¿no? Pero tómenlo simplemente como valores referenciales, por favor, ¿ya? Lo real es el estudio de suelos que se debe hacer para cada proyecto. En este caso, no vamos a hacer ninguna verificación en las fundaciones a cargas laterales, entonces podemos destiquear estas dos opciones de acá, ¿sí? Es decir, las destiqueamos y las omitimos en todo lo que va a ser el diseño de las fundaciones. Ahora bien, en el ACI, en los capítulos que aplican al diseño de fundaciones, hay un artículo que señala que la influencia de los momentos, en este caso, en el diseño de las fundaciones debe considerarse solamente cuando sea necesario, cuando sea conveniente. ¿A qué me refiero con esto? Supongan el típico ejemplo, un edificio de planta con fundación. Y otro ejemplo, por ejemplo,
una estructura de cobertura para vehículos, para vehículos, ¿no? Y por alguna casualidad quieren diseñar ambos proyectos en este caso. ¿Cuál de los dos proyectos transmitiría más momento a las fundaciones? ¿En cuál de los dos proyectos es más importante considerar el diseño por las cargas laterales? Si hablamos solamente de la fundación. ¿Cuál de estos dos transmite más momento a la fundación? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la derecha, ¿no? Claramente el de la derecha, porque fíjense, la intensidad de la carga va a generar un momento fuerte en la fundación. Entonces el A6 dice de manera textual: cuando sea necesario, considere esos momentos en el diseño de la fundación. Normalmente en las edificaciones, fíjense, un edificio como este, las columnas siempre están espaciadas de manera simétrica. Son módulos de 5x5, 4x5, 4x6. Los arquitectos normalmente manejan las estructuras de manera modular. Entonces siempre van a encontrar ese tipo de partes. Y cuando la distribución de las columnas es relativamente simétrica, la influencia de los momentos de las fundaciones es muy baja. Por ende, no hacemos el diseño de fundaciones para cargas laterales. Es lo que todos hemos aprendido normalmente en fundaciones 1. No por lo menos los que años vamos a ver que lleva con el evolución, ¿sí? Entonces, en este caso yo les recomiendo, y lo vamos a testificar, esas dos opciones. Y bueno, los valores de la capacidad del terreno los vamos a dejar como están acá por defecto, no los vamos a modificar. Vamos a colocar 2 y 3 y le damos clic en aceptar, ¿sí? Adicionalmente, tenemos esta parte de acá para introducir las cargas de viento o de sismo, ¿ya? Normalmente la explicación del procedimiento de las cargas de sismo nos puede llevar por lo menos unas 2 clases, y de viento una clase entera, ¿ya? De todas maneras no es el objeto de este curso. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es, yo les voy a enseñar a configurar esto de manera segura, conforme al procedimiento de diseño que establece la norma americana, ¿ya? Entonces, fíjense que cuando yo doy clic en este botón, activo las cargas por viento, automáticamente me aparece una ventana en donde primero tengo que escoger simplemente la norma del país que voy a utilizar. Fíjense que acá tengo varios países, tengo Argentina, Bolivia, Chile y demás, tengo España y Estados Unidos. Entonces, en este caso ya tengo habilitada la opción de la norma boliviana. La norma boliviana de cargas es esta que están viendo acá, NB 1225003, ¿ya? Es una norma que va a la par de la norma de hormigón armado que les había comentado, pero la particularidad de esta norma de cargas es que básicamente es lo mismo que la norma americana ASCE de cargas, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que introducir acá en la carga de viento son los siguientes datos. Esto de acá que dice las acciones del viento, más X, menos X, más Y y menos Y, son factores que dependiendo del valor que introduzca pueden ser de mayor o minoración. Por ejemplo, si yo introduzco un valor mayor a 1, 1.5, 1.4, 1.2, voy a mayorar las cargas de viento, ¿no? Y si introduzco un valor menor a 1, las voy a minorar. De todas maneras, estas opciones están por si el usuario decide o necesita amplificar o reducir las cargas de viento que se vayan a determinar. No obstante, yo les recomiendo no modificar estos valores, que no mayoren o minoren las cargas de viento, que utilicen tal cual especifica la norma, ¿ya? Acá me pide introducir los anchos de banda. Los anchos de banda básicamente son las dimensiones del edificio. Fíjense que no importa la orientación del edificio, si su edificio está medio diagonal o tiene algún ángulo en particular, ustedes simplemente miden el ancho total en X y el ancho total en Y. En nuestro caso, voy a abrir mi archivo de CIPE, voy a aplicar el comando distancia, voy a agarrar la última columna, desde acá hasta al volado,
y en X tengo 960 y en Y tengo 2430, ¿sí? Entonces esos datos son los que voy a introducir acá. En X 960 y en Y 2430. ¿Sí? Ahora voy a escoger una categoría de uso. Normalmente las categorías de uso están definidas en la norma, pero para la mayoría de las edificaciones que nosotros construimos podemos asumir una categoría tipo 2, ¿ya? En relación a la velocidad básica del viento, pueden tomar un dato de 42 metros por segundo, ¿sí? El tipo de estructura, fíjense que acá hay una breve explicación. La categoría C es la que nos corresponde, estructura de contraviento construida por pórticos de hormigón armado. Entonces, para la dirección X y Y es categoría C, ¿sí? La categoría del terreno, normalmente pueden utilizar la categoría B. Categoría B hace referencia a un edificio que está emplazado en un área urbana, medianamente urbana o muy urbana. En otras palabras, un edificio que está en la ciudad de La Paz, un edificio que está en la ciudad de Cochabamba o un edificio que está en Vinto, por ejemplo. Las tres son áreas urbanas, pero la densificación no es la misma, ¿no es cierto? A eso se refiere. Y finalmente, pueden decirles si el terreno va a ser lleno o si va a tener alguna particularidad en la ubicación. Por ejemplo, si el edificio está en una colina, al inicio o al final de una colina, pueden introducir algunas configuraciones adicionales. Normalmente, la mayoría de las cosas que diseñamos siempre están en terrenos planos o relativamente inclinados, pero no están al inicio o al final de una colina, ¿ya? Adicionalmente, fíjense que acá hay un botón que tiene forma de mundito, ¿sí? Este es el mapa propuesto de velocidades básicas para Bolivia, ¿ya? Entonces, si alguno tiene una obra en cualquier otro departamento, puede tomar este mapa de referencia para colocar la velocidad básica del viento. Este dato que les estoy proporcionando es la velocidad básica del viento determinada para Cochabamba. Si ustedes van a hacer un proyecto en Santa Cruz, Oruro, Potosí, El Alto, La Paz, tienen que colocar otra velocidad del viento. De todas maneras, al igual que en la capacidad admisible, tenemos acá una tablita en donde ustedes pueden escoger el departamento y en algunos casos la localidad para que el programa cargue automáticamente la velocidad básica del viento, ¿sí? Entonces, en relación a las cargas de viento, podría recomendarles que esa es la configuración segura para una edificación que se va a construir en la ciudad de Cochabamba, ¿ya? Una vez más les reitero que el procedimiento para entender a cabalidad todos los datos que se introducen acá está en la norma del ASCE, que es esta norma de acá. Esta es la última versión de la norma, ¿sí? Cargas mínimas de diseño y criterios asociados para edificios y otras estructuras, ¿sí? Entonces ustedes revisan el capítulo 26 de esta norma, está explicado todo el procedimiento. Las normas bolivianas de las cuales les estoy hablando son estas de acá. Por favor, si gustan y me hacen recuerdo al final de la clase, todos los libros que les estoy mostrando se los puedo pasar también, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, la norma boliviana está acá. Acá. Esta es la norma NB 1225, la parte de especificación o el reglamento, y tiene un segundo volumen que es la parte de comentarios, al igual que el ACI, ¿no? Solo que en el ACI, en la misma plana, al lado izquierdo está el reglamento y al lado derecho están los comentarios, ¿sí? Y también les puedo proporcionar este documento, la norma boliviana de cargas, pero lo tengo de manera preliminar. El documento digital de esto creo que ya nadie lo tiene, ¿no? Por obvias razones, porque si lo tendríamos nadie lo compraría también, ¿no? Entonces, en esta norma que tengo, si no me equivoco, ya se planteaba el mapa de viento, ¿no? El mapa de las velocidades básicas del viento. Como comprenderá, no se puede obtener este mapa hasta no comprar el documento, pero el CIPECAT nos da una ayudita por debajo si quieren, ¿no? Y nos proporciona el mapa final de las velocidades de viento, ¿sí?
Entonces, en relación a las cargas de viento, eso es todo lo que podrían introducir considerando la normativa boliviana, ¿sí? De la misma manera, si ustedes quieren introducir alguna acción de sismo, lo que tienen que hacer es escoger la norma de diseño e introducir los parámetros correspondientes. Como verán también acá, tenemos la opción de escoger la norma boliviana, pero solamente tenemos la norma boliviana del 2006. Actualmente ya tenemos esta guía boliviana de diseño sísmico de acá. Hay ya una versión 2018, pero tómenle atención a esta norma. Es la misma que siempre hemos conocido desde el 2006, impulsada también por el ingeniero Grandi, pero ya está viniendo desde el Ministerio de Obras Públicas, ¿sí? Entonces, tarde o temprano parece que nos van a obligar a todos a utilizar esta norma, ¿ya? De momento nadie nos obliga a utilizar ni viento ni sismo, ¿ya? No tenemos una normativa específica o por lo menos legal para eso, ¿ya? Pero depende de cada uno. En lo personal, cuando son edificios muy grandes, utilizo el cargado de sismo, pero con la norma americana. No soy muy partícipe de la norma boliviana que tenemos. Y en relación a las cargas de viento, sí lo utilizo para todos los proyectos, ¿ya? Entonces, en este caso en particular, no vamos a ver el tema de sísmico, lo vamos a dejar de lado. Sí vamos a considerar las cargas laterales por efecto del viento, ¿ya? Finalmente, en la parte de acá donde dice acero barras, tenemos dos opciones, AH420 y AH500, ¿sí? En este caso vamos a escoger AH500, que hace referencia a un acero que tiene un punto de fluencia de 500 megapascales, es decir, 5000 kilogramos por centímetro cuadrado. Nos han enseñado, no sé si les siguen enseñando en las universidades, que el acero tiene un punto de fluencia de 4200. ¿Les han enseñado eso todavía? ¿Sí? Entonces, les muestro y también si gustan les voy a compartir esto. Son las fichas técnicas del acero de refuerzo que se está importando para nuestro país. Acá. ArcelorMittal, el fabricante brasilero, AH500S soldable. Entonces, de manera textual, fíjense lo que dice acá. Acá está. La composición química del acero AH500 cumple con los requisitos del anexo A1 de la norma boliviana 732, garantizando la soldabilidad de todos los diámetros, ¿sí? Es decir, este acero cumple con los requisitos de la norma boliviana para el acero, ¿sí? Por consiguiente, el punto de fluencia es de 500 megapascales. Y eso se confirma también en la ficha técnica de otro acero que se está utilizando también en nuestro medio, que es el acero Arequipa. Algunos no lo quieren mucho todavía, pero la verdad es que se está utilizando. A ver, déjenme revisar. Acero de refuerzo, Arequipa. Entonces, todo el acero boliviano y el acero de Arequipa y de Belgo cumple con esta normativa, que es la raíz NB 7480. Es la norma brasileña para la construcción de aceros, para la fabricación de aceros. Y acá dice claramente, ¿no? Punto de fluencia 500 megapascales o 5100 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces es bueno saberlo porque les va a ayudar en sus proyectos, ¿no? Van a tener menos acero del que calculaban antes. Y es que este acero ya está disponible para comprarlo y para adquirirlo en nuestro mercado, ¿sí? Por esa razón, en la anterior ventana que veían que tenían ustedes, hemos escogido AH500. Una vez que le dan a aceptar esa otra ventana, les sale una pequeña ventana más. Normalmente no hay que configurar nada acá. Le damos clic en aceptar. Y finalmente estamos listos para empezar a dibujar algo. Ya. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente, por favor. Fíjense que acá abajo tenemos pestañas. La primera pestaña dice entrada de columnas, entrada de vigas, resultados, isovalores, deformadas, seguridad y salud, ¿no? La primera pestaña de entrada de columnas. En esa pestaña vamos a introducir todo lo que son elementos verticales, como por ejemplo columnas y pantallas de hormigón armado, pero pantallas que no tienen o no reciben carga lateral. ¿Ya? Lo vamos a ir aclarando eso. En la parte de entrada de vigas vamos a introducir todo lo que son elementos horizontales, es decir, vigas, losas, escaleras, la cubierta metálica, etc.
¿Sí? Bueno, entonces comencemos por introducir nuestra estructura. Por favor, todos den clic acá en este botón en donde dice nuevas plantas. ¿Sí? Le damos clic y nos aparece un botón y me da dos opciones. Me dice: ¿desea introducir plantas sueltas o agrupadas entre sí? Las plantas que son agrupadas hacen referencia a las plantas tipo. Ustedes han visto que, por ejemplo, hay muchos edificios donde las plantas del 4 al 8 son igualitas, ¿no? Son plantas tipo. Entonces, en ese caso se las puede agrupar. Pero cuando haya plantas distintas, con distinta configuración arquitectónica, es mejor introducirlas como plantas sueltas. En este caso, porque vamos a ver distintos tipos de losa, vamos a introducirla como plantas sueltas. ¿Sí? Le doy clic en aceptar y me aparece otra ventana. Y me pregunta acá, número de plantas a insertar. Entonces, yo voy a insertar. A ver. Entonces, explicado esto, coloco acá 6 y por defecto se me amplía la plantilla. Y voy a empezar a colocar nombres. Al primero, planta baja. Piso 1. Piso 2. Piso 2. Piso 3. Piso 4. Y el último nivel va a estar destinado para mi cubierta metálica. ¿Sí? Ahora me pregunta la altura de cada planta. Fíjense que en este caso la altura de todas mis plantas es 3 metros, pero la altura de mi planta baja es 2 metros. ¿Por qué 2 metros? Porque debe coincidir con mi cota de fundación. ¿Sí? Solamente para planta baja 2 metros y para el resto de los niveles 3 metros. Adicionalmente tengo otras dos casillas acá. La primera es Q, que hace referencia a las sobrecargas de uso, que para nosotros serían las cargas vivas. ¿Ya? En el caso de la cubierta, vamos a introducir una carga de 0, porque la carga viva la vamos a colocar directamente en la estructura metálica. Y en el resto de los pisos vamos a considerar una carga de 250 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Esa carga va a ser la carga de ocupación para edificios de departamentos. ¿Ya? ¿De dónde se obtienen estas cargas? De la norma que les mostré, de la ASCE. De acá. ¿Quién nos dice cuánto tenemos que tomar de carga viva? Normalmente es esta norma. ¿Sí? Adicionalmente, yo debo introducir la carga muerta. ¿Ya? Y en esta carga muerta se tiene que considerar todo lo que nosotros vamos a aumentar a la estructura. Por ejemplo, fíjense acá. Debajo de la losa nosotros tenemos el hierro, tenemos las luminarias. Encima de esta losa, en este caso, tal vez hay un piso de parquet, piso cerámico, no sé, pero adicionalmente tiene una sombra, ¿no? Entonces, usualmente, todas esas sobrecargas pueden estar en el orden de los 200 kilos por metro cuadrado. Entonces, ese es el dato que yo voy a introducir en todos los niveles. ¿Sí? Fíjense, salvo en la planta baja. En la planta baja voy a colocar 0 carga viva y 0 carga muerta. ¿Por qué? Porque el piso va a estar sobre el terreno, ¿no? En planta baja no construimos una losa. Normalmente está apoyado directamente sobre el terreno y colocamos solamente una silla. Entonces, las cargas que les estoy dando son cargas que considero seguras en base a experiencia de diseño y construcción para edificios que tienen una ocupación de departamentos. ¿Ya? Si alguno va a construir un salón de fiestas, un comedor, una plaza de comidas, un gimnasio, qué sé yo, tiene que referirse a la norma de diseño, a la norma de carga, y sacar las cargas de ahí. ¿Ya? Entonces le doy clic en aceptar y me dice, a ver, en la losa 6 no se introducí todos los campos, aquí falta 0. Ahora sí. ¿Sí? Ya he definido mis niveles, se me habilitan más botones y voy a darle clic en este botón de acá que dice editar plantas. ¿Sí? Y fíjense que acá ya se ve gráficamente las plantas que he introducido, las alturas que le he dado a cada una de las plantas, me da la altura total del edificio, pero acá voy a hacer una modificación. Cota del plano de fundación voy a colocar -2. ¿Sí? Entonces fíjense cómo mi dibujo se ha modificado. ¿Sí?
Ahora sí, el nivel de la cubierta está a 15 metros exactamente desde el nivel 00 o desde la base del edificio. Le doy clic en aceptar y ya está. ¿Sí? Entonces ya he definido los grupos sobre los cuales voy a trabajar. Lo siguiente es importar la plantilla. Es decir, esta es mi plantilla de CPCAD. La voy a importar de la siguiente manera. Acá arriba hay un botoncito que dice DWG. Es una hojita que parece en blanco. ¿Sí? Denle clic todos ahí, por favor. Va a aparecer la siguiente ventana. ¿Sí? En esta otra ventana le vamos a dar clic al botón que dice añadir nuevo elemento a la lista. Se abre otra ventana. Y en esta ventana yo voy a buscar... Claro que sí. Fíjense, le doy clic a este botón que dice editar plantillas. ¿Sí? Aparece esta ventana. Deme un cachito y lo voy a volver a hacer, ¿no? La parte de los grupos, ¿dónde están? Acá. Fíjense que acá, si se han equivocado, quieren modificar algo, pueden modificar las cargas vivas y muertas. En este caso, 250 kilos de los pisos 1 al 4 para carga viva y 200 kilos para carga muerta. Esos son los datos que hay que introducir, ¿ya? Y la altura de todos los pisos, 3 metros. Yo le doy clic en este botón, me aparece esta ventana, le doy clic en el botón que dice nuevo ítem en la lista y me aparece otra ventana. Acá lo que tengo que hacer es buscar mi archivo de AutoCAD que lo he trabajado previamente. En mi caso este archivo que dice OK Zip. ¿Sí? Le doy clic en abrir y el CPCAD lee mi archivo de AutoCAD. Y fíjense que me lo representa acá abajo. ¿Sí? Y además lee también las capas con las que yo he dibujado. En este caso solamente me interesa ver la capa de columnas, no me interesa ver ninguna otra capa. ¿Sí? Entonces apago todas las capas salvo la capa que dice columnas. ¿Sí? Una vez que hago eso le doy clic en aceptar. Me dice, ¿desea asignar la vista a todos los grupos? Cuando me pregunta los grupos, se refiere a todos los niveles que yo he creado. Planta baja, piso 1, piso 2, 3, 4. Esos son los grupos en CPCAD. Yo le digo que sí. Y fíjense que acá ya ha aparecido el archivo de CPCAD sobre el cual yo voy a trabajar. Fíjense en esta observación, por favor. Normalmente, uno diseña las cosas en AutoCAD en cualquier lado, ¿no? Puede estar ahí, es decir, el origen del AutoCAD está acá y uno empieza a dibujar su modelo, sea lo que sea ahí, ¿ya? Hay que tener el siguiente cuidado. El modelo, sea cual sea, hay que llevarlo al origen, no el origen, moverlo al modelo, ¿sí? Para hacer eso, yo les recomiendo trazar una línea, comando línea, enter, escribir las coordenadas del primer punto, 0,0, enter, y el segundo punto colocarlo donde sea. Entonces, sí, está grabado. Una vez que tengo la referencia del origen, agarro mi estructura, mi edificio y lo muevo al origen. ¿Sí? Entonces es una recomendación muy práctica, no solamente para CPCAD, le sirve mucho para RAW, para Robot, para Revit, para cualquier programa, para el SAP también. Si alguna vez han importado algo en el SAP desde el AutoCAD y ha parecido que su modelo aparece en el infinito, es por eso. ¿Sí? Pero tienen que llevar el modelo al 0, no el 0 al modelo. ¿Ya? Esa es recomendación. Lo que vamos a hacer a continuación es introducir las columnas en base a esta referencia que tenemos en las plantillas. Para eso vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Le damos clic en el botón que dice nueva columna. Tal vez en alguno de ustedes diga nuevo pilar, ¿no? En este caso le doy clic en este botón nueva columna y me aparece la siguiente ventana. Entonces acá básicamente hay que escoger el nivel en donde va a iniciar la columna
y el nivel en donde va a terminar esta columna, ¿sí? Por ejemplo, puede darse el caso de alguna necesidad en donde ustedes quieran que la columna empiece en el piso 3 y termine en la cubierta. Por alguna razón se puede hacer en CiPeCAD, ¿sí? Normalmente todo va a empezar en la fundación y va a terminar en el último nivel, ¿sí? Adicionalmente, este es uno de los aspectos más importantes que tienen que considerar para introducir una columna, con vinculación o sin vinculación exterior, ¿sí? Enseguida les explico en la pizarra a qué se refiere. En este caso, vamos a hacer el primer ensayo de nuestro modelo, seleccionando la opción con vinculación exterior, ¿sí? Y voy a escoger unas dimensiones de columna con un ancho en X de 40 centímetros y un ancho en Y de 30 centímetros. Entonces fíjense que ustedes pueden definir el ancho y el alto de cada una de las columnas en cada uno de los niveles, ¿ya? Usualmente al inicio se coloca unas mismas dimensiones para todo, se hace la primera corrida y en el diseño ya van optimizando cada una de estas columnas, o si quieren, en función a la experiencia de cada uno, ya pueden ir definiendo algunas columnas acá, ¿ya? Por defecto yo voy a colocar 40 en X y 30 en Y, ¿sí? Y le voy a dar clic en aceptar y mi cursor cambia de forma, ¿sí? Me voy a acercar a esta columna, por ejemplo, y voy a hacer lo siguiente. Voy a darle clic en este imancito. Arriba a la izquierda hay un imancito, ¿sí? Y me aparece un menú. Y este menú me va a permitir capturar, al igual que en el AutoCAD, el punto medio, los vértices, las intersecciones de cada una de las líneas que yo tengo dibujada en mi plantilla, ¿sí? Para eso sirve. Entonces fíjense que las columnas que yo he dibujado en AutoCAD tienen una línea diagonal. Esa línea diagonal me permite a mí ubicar el punto medio de mi columna. Entonces, activado este botón de capturas, le doy clic en aceptar. Fíjense que ya aparece un triángulo o un cuadrado en cada uno de los puntos en donde captura el CiPeCAD. ¿Lo ven? Entonces yo le doy clic acá al medio e introduzco mi columna. Y repito el procedimiento para todas las columnas que he dibujado. Pero fíjense esto. Puede darse el caso de que se equivoquen al darle clic y la columna salga, qué sé yo, a un costado, se ha movido, está mal, ¿no? Entonces hay dos opciones, o la mueven o la borran y la vuelven a dibujar. Yo les recomiendo siempre que la borren, porque cuando la mueven a veces se pierde la precisión. Entonces hay un botón acá arriba que es una columnita con una X roja que dice borrar columnas. Le dan clic a ese botón, le dan clic a la columna que quieren borrar y listo. Para introducir una nueva columna, le damos otra vez clic al botón de nueva columna, le doy clic en aceptar y voy introduciendo todas las columnas una por una en función a mi plantilla. Si por alguna razón, fíjense esto más por favor antes de que continúe, si por alguna razón para esta columna en particular quiero cambiar las dimensiones, le doy clic derecho y acá cambio las dimensiones. Una forma rápida de hacerlo esto es de la siguiente manera. Fíjense que todo el ancho en X es de 40. Si en la parte superior yo coloco 50, automáticamente todas se han cambiado. ¿Por qué? CiPeCAD no permite que haya una columna superior más grande que una columna inferior, ¿sí? Lo mismo pasa al revés. Si quiero que esta columna vuelva a ser 40, coloco en la base 40 y automáticamente todas se cambian, ¿sí? Entonces son pequeños truquitos que les va a ahorrar algo de tiempo. Lo que ahora tiene que hacer cada uno es introducir esas columnas de 40 por 30 en todas las posiciones y en toda la plantilla. Fíjense por favor, si alguno necesita cambiar unidades, le pueden dar clic en este mundito y hay un botón que dice unidades. Entonces no pueden escoger con precisión las unidades, pero por defecto pueden escoger uno de los tres sistemas, MKS, Sistema Internacional o Unidades Inglés. Fíjense que por defecto el CiPeCAD trabaja en MKS, ¿sí? Esa sería la opción que tenemos para cambiar unidades. Bueno, entonces una vez que han introducido todas las columnas, fíjense por favor, si cambiamos a la pestaña de entrada de vigas acá abajo,
aparece un nuevo botón que tiene forma de cubito. Acá arriba. Le damos clic en el botón que tiene forma de cubito y ya pueden ver ustedes cómo se va a ir viendo su estructura totalmente en 3D. ¿Sí? Entonces fíjense que ya puedo ver las columnas que he introducido en el CPK, todo en 3D. ¿Sí? Cierro esa ventana y voy a pasar una vez más a la ventana de entrada de columnas. Lo que vamos a dibujar ahora va a ser el cajón del ascensor, la pantalla que viene acá. Para eso necesito confirmar primero las dimensiones que tiene este cajón. Si mal no recuerdo, el hueco libre debe ser de 1,60 por 1,60. ¿Ya? Estas dimensiones del hueco de 1,60 por 1,60 son las que recomienda Orona para un ascensor de 6 personas. ¿Ya? Si gustan pueden anotárselo también. Un ascensor de 6 personas necesita un hueco libre, no puede haber nada dentro, de 1,60 por 1,60 mínimo. ¿Sí? El espesor en este caso de esta pantalla, si no me equivoco, estoy trabajando con 25 centímetros a cada lado. ¿Ya? Entonces las dimensiones totales de la pantalla para este caso en particular son 210 por 210. ¿Sí? De todas maneras lo voy a acotar para tenerlo como referencia a medida que vaya introduciendo la pantalla. Entonces yo lo acoto. Este de acá voy a necesitar. Este también. Y este también. ¿Sí? Entonces ahí está, lo tengo abierto y acotado como referencia. Voy al CPK y selecciono la opción que dice a ver, introducción, columnas, tabiques, arranques, nuevo tabique. ¿De ustedes dice nuevo tabique o dice nueva pantalla? Nuevo tabique también. ¿De todos dice nuevo tabique? Dependiendo de la versión que instalen de CPK, el CPK tiene en distintos idiomas. Pueden instalarlo en español, en argentino. Pero ¿cuál es la diferencia? Simplemente la terminología. Si lo instalan en español, en vez de columnas va a decir pilares. En vez de losas va a decir forjados. ¿Sí? Entonces es más recomendable instalarlo en argentino. ¿Ya? Entonces le damos clic a este botón que dice nuevo tabique. Aparece la siguiente ventana. En el nombre del tabique yo le voy a poner ASC de ascensor. ¿Sí? Y voy a decirle que ese tabique va a empezar en la fundación y va a terminar en la cubierta. Ahora bien, acá tengo una serie de botones y tengo un origen ya definido. Voy a darle clic en el botón que dice introducir lado. ¿Sí? Le voy a dar clic en el origen, el primer clic izquierdo, y el segundo clic le voy a dar con un cierto grado de precisión para tratar de hacer una línea vertical. No necesito apuntarle exactamente a la línea, pero suficiente que sea un poco vertical. Y me pregunta la longitud, ¿cuánto va a ser la longitud de esta pieza? Entonces yo le digo que la longitud de esta pieza internamente va a ser 1,85. ¿Ya? Esa longitud de acá. Pues vuelvo al CPK, 1.85, enter, enter. ¿Sí? Y se me abre la siguiente ventana. Entonces fíjense por favor que acá me permite introducir el ancho del muro al lado izquierdo y al lado derecho. ¿Cuál es el izquierdo y cuál es el derecho? Me guío por esto. Fíjense que acá está el izquierdo y acá está el derecho. Pero yo sé que yo voy a cargar ese muro totalmente al lado izquierdo, es decir, el lado izquierdo para mí va a tener un ancho de 25 centímetros. Entonces en el lado izquierdo lo voy a colocar 0,25 y en el lado derecho todo lo voy a dejar con 0. ¿Sí? Fíjense. Entonces le doy clic en este botón que dice
nuevo tabique, voy a colocar el nombre del tabique, le coloco ASC, le doy clic en introducir lado, doy el primer clic en el origen de coordenadas y el segundo clic en la parte superior ligeramente vertical e introduzco la longitud era 1.85, enter, enter. Entonces me aparece la ventana y fíjense que yo voy a cargar el espesor del ascensor todo al lado izquierdo, es decir, al lado izquierdo le voy a colocar 25 centímetros, 0.25 metros, y al lado derecho voy a colocar 0 metros. ¿Sí? Le doy clic en aceptar y fíjense qué es lo que ha pasado. Este es el medio del muro, al lado izquierdo le he cargado todo el espesor y al lado derecho no he cargado nada, 0. Entonces ya he dibujado esta porción del muro. Ahora voy a dibujar esta porción del muro. Una vez más le doy clic en introducir lado, le doy el primer clic en el origen de coordenadas y el segundo clic relativamente horizontal. Entonces, ¿cuánto tiene que ser el largo de este muro ahora? ¿2.10 o 1.60? 1.60, ¿no es cierto? Entonces escribo 1.6, enter, enter. ¿Y dónde debo cargar el espesor ahora? ¿Al lado izquierdo o al lado derecho? Al lado derecho, ¿no? En este caso el lado izquierdo va a ser 0 y el lado derecho va a ser 0.25. Entonces fíjense que mi muro ya está tomando forma. Finalmente la última porción, ya tengo líneas de referencia, ya no necesito introducir una longitud. Voy a cargar todo el espesor al lado derecho, 0.25, y al lado izquierdo 0. ¿Sí? Entonces de esa manera estoy garantizando que voy a tener un hueco de 1.60 por 1.60. ¿Por qué esta porción es 1.85? Porque a este extremo va a haber una viga, ¿no? Y esa viga se va a comer 25 centímetros del muro del ascensor, de la pantalla del ascensor. Entonces 1.85 menos 25 me va a quedar exactamente los 1.60 libres, que es lo que yo necesito para disponer de la instalación de un ascensor. Una vez que introducimos los 3 vértices o las 3 paredes, podemos darle clic acá arriba en aceptar. Bueno, una vez que introducimos el muro, fíjense por favor que el origen de mi muro está acá abajo, porque yo lo he dibujado así. Le voy a dar clic en aceptar y aparece la siguiente ventana. Le voy a dar clic en aceptar y me voy a acercar al mismo vértice, ¿no? Al vértice interno inferior y le doy clic ahí. Entonces fíjense que mi muro coincide exactamente con la plantilla que yo he dibujado. Una vez más, si cambian a la pestaña de entrada de vigas y le dan clic en el cubito, van a poder apreciar el muro ya dibujado, ya incluido. Fíjense, lo vamos a introducir una vez más. ¿Sí? Una vez que están acá, ya tienen dibujado el muro, le dan clic en aceptar, pero fíjense que el origen de mi muro está acá. ¿No ven? Ahí está. Entonces voy a dar clic y voy a buscar el mismo punto en mi plantilla de AutoCAD. De tal manera de que el muro que he dibujado coincide exactamente con la plantilla que estoy proponiendo. ¿Sí? Entonces, ya tenemos dibujadas las columnas. Lo que vamos a hacer ahora es colocarles los nombres correctos. Y para eso voy a hacer algunas modificaciones más. Si ustedes apretan en su teclado F4, fíjense que con F4 pueden prender y apagar la plantilla. En este caso, como ya he dibujado mis columnas, de momento ya no la necesito. Puedo apagarla con F4. Y estas líneas que han aparecido, a mí la verdad me molestan, no les veo mucha utilidad. Pueden apagarlas desde acá, vistas, cotas visibles. Y así solamente tienen sus columnas limpias. ¿Sí?
vistas, cotas visibles para apagar y prender esas cotas, y F4 para apagar y prender la plantilla. ¿Ya? Entonces vamos cambiando ahora los nombres de nuestras columnas. Hay este botoncito que dice PL, ¿sí? Denle clic en el botón PL y le vamos a dar clic a esta columna, aquí abajo a la izquierda, ¿sí? Y le voy a decir al CPCAD que esa columna no se va a llamar C20, sino se va a llamar columna A1. Y voy a tiquear la opción que dice numerar consecutivamente, ¿sí? Cambio el nombre de la columna A1 y le digo numerar consecutivamente. Y le doy clic en aceptar, en la columna de acá abajo, ¿no? Ahora voy a la columna que está arriba y le doy un clic, que se va a llamar A2. A la otra, A3, A4, A5, A6 y A7. ¿Sí? Fíjense, rápida y automáticamente se han renombrado todas mis columnas. Una vez que he terminado con el eje A, fíjense por favor qué es lo que voy a hacer. Le doy clic derecho y esta columna tiene que llamarse B2. ¿No ven? Pero como ya tengo tiqueada la opción para numerar consecutivamente, le voy a decir que va a ser B1. Fíjense, escribo B1. Le doy clic en aceptar y le voy a dar clic. ¿Y qué se llama entonces? B2. Es decir, coloca el nombre siguiente. Esta será B3, B4, B5 y solo hasta B5, porque estas dos columnas están en otro eje. ¿Lo notan? Están en otro eje. Clic derecho. Estas columnas tendrían que ser C6 y esta tendría que ser C7. Entonces escribo C6, C6, esta ya está correcta, que se llame C6, pero esta tendría que ser C7. ¿Sí? Luego, esta otra columnita está en otro eje. Esta columnita, ¿qué tendría que llamarse? D7, ¿no? Clic derecho, escribo D6, le doy clic en aceptar y le doy clic en la columna. Y finalmente, el último eje será el eje E. Clic derecho, esta vez escribo E1, aceptar y voy dando clic simplemente en cada una de las columnas para cambiar la numeración. Clic derecho y cancelar. Fíjense por favor, acá arriba tenemos este icono que tiene un puntito rojo con una flecha verde y dice punto fijo. Yo le doy clic en este botón y me aparece este cuadrito. Entonces en este cuadrito ustedes escogen dónde va a estar el punto fijo. Por ejemplo, yo voy a escoger el vértice arriba a la izquierda. Y arriba a la izquierda lo voy a utilizar para la columna A7. Entonces fíjense que el punto fijo ahora de la columna A7 es arriba a la izquierda. ¿Sí? Luego, para la columna C7 yo voy a utilizar arriba al medio. Para la columna D7 voy a utilizar arriba a la derecha. Para la columna E6 también voy a utilizar arriba a la derecha. ¿Sí? Ahora fíjense, en la columna C6 yo puedo utilizar arriba al medio o abajo al medio. ¿Cuál de los dos debería utilizar? ¿Arriba al medio o abajo al medio? Arriba al medio, ¿no? Arriba al medio para que coincida con la columna C7 y para que coincida con la columna C6, ¿no? Fíjense que si yo coloco acá abajo al medio, esta columna va a crecer a este lado y esta otra columna va a crecer al otro lado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de que los puntos fijos guarden alguna relación, ¿sí? Entonces ahora ustedes por favor vayan decidiendo dónde van a colocar sus puntos medios. Por ejemplo, en el eje 5 yo puedo decidir que la columna B5 se quede ahí al medio. El A5 y el E5 lo coloco al medio, ¿sí? Entonces ustedes vayan colocando igual los puntos fijos, por favor, a sus compañeros.
¿Cuál es la forma correcta de escoger los puntos fijos? Básicamente es puro criterio, ¿ya? Pero hay que apoyarse con el plano arquitectónico. Fíjense que en este plano arquitectónico, por ejemplo, el muro está acá y la columna está señalada hacia adentro. Entonces, claramente mi punto fijo tiene que ser este. ¿Por qué? Porque si yo pongo esto, yo sé que estas dimensiones de columna son referenciales, ¿no? Porque los arquitectos no diseñan columnas, colocan dimensiones que estiman o que son referenciales. Entonces, si yo coloco acá el punto fijo, esta columna puede que crezca e invada la puerta, por ejemplo. Podemos tener el caso de un baño. Fíjense acá, no puedo colocar el punto fijo en estos bordes, porque si no crecería la columna dentro del baño, ¿no? Entonces, la respuesta a esa pregunta es puro criterio. ¿Dónde colocamos el punto fijo? Donde perjudique menos, ¿sí? O donde esté en los planos arquitectónicos, qué sé yo. Por ejemplo, acá. No pondría yo el punto fijo acá arriba, yo preferiría ponerlo acá abajo. ¿Por qué? Porque la columna, si crece más abajo, va a perjudicar a la abertura de la puerta, ¿no? Entonces, hacia arriba no hay donde perjudique. ¿Se dan cuenta? Entonces es puro criterio. Depende exclusivamente del proyecto que tengan. Por ejemplo, acá no me conviene que el punto fijo esté arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque si la columna crece mucho, ¿qué va a pasar con la lavandería? Me voy a matar, ¿no? No vaya a poder instalarse la lavandería. ¿Sí? Entonces, puro criterio, nada más. Vamos a esta parte que dice introducción, líneas de replanteo. ¿Sí? Voy a empezar por introducir el eje vertical, como dice acá. Introducir eje vertical. Entonces, todo este eje de columnas, fíjense que ya está alineado con el punto fijo. Le doy clic en alguna de estas y me dice introduzca el nombre del eje. ¿Qué se va a llamar ese eje? A. ¿Sí? Luego le voy a dar clic a una columna del eje B. Enter, Enter. Le doy clic a una columna del eje C. Enter, Enter. Eje D y eje E. Noten que automáticamente el CPCAD va cambiando las letras. A, B, C, D, E. ¿Sí? Clic derecho y le digo ahora introducir un eje vertical. ¿Por dónde voy a empezar? Por acá abajo. ¿Qué se va a llamar este eje? 1. Enter, Enter. Le doy clic al eje 2. Enter, Enter. ¿Sí? Y así sucesivamente. Noten que automáticamente las líneas de replanteo pasan por los puntos fijos que ustedes han definido. ¿Sí? De esa manera tenemos ya configuradas esas líneas que nos van a servir al momento de sacar los planos.